Muy buenos días, niños y niñas, feliz martes. El día de hoy iniciamos con nuestro cuarto y último tema de Ciencias Sociales, que tratará sobre nuestras tradiciones, cultura, costumbres, monumentos, tanto naturales como culturales, y en general el folclore que nos identifica como venezolanos. Comencemos entonces con este interesante tema. Iniciamos hablando sobre nuestra nación, porque verán, un país está formado por una población y un territorio geográfico que es ocupado por estas personas. La población, con su vivir el día a día, va formando costumbres, que son aquellas formas de hacer las cosas que los caracterizan y que se adaptan al medio donde están, es decir, su país. El conjunto de costumbres de esos habitantes forma la tradición, que viene a ser ese conjunto de valores transmitidos de generación en generación. Dichas tradiciones vinculan al venezolano con sus valores y lo acompañan a lo largo de los meses o fechas importantes. La población y el territorio geográfico están íntimamente relacionados porque comparten una historia que se desenvuelve a lo largo de los años. También un idioma que les permite a la población comunicarse y entenderse, empleando a veces palabras que no se usan en otras latitudes. También comparten unos símbolos determinados por la población para identificarlos y dar distinción del país al que pertenecen. Estos símbolos pueden ser naturales o símbolos patrios. La población habitante de un territorio también escoge su gobierno, así como también va creando diferentes tradiciones y folclore. Aprendamos un poco sobre nuestra cultura. En nuestro país tenemos un patrimonio cultural amplio, que abarca desde los objetos, los inmuebles, las costumbres y tradiciones que nos han dejado nuestros antepasados y que nos identifican como venezolanos y venezolanas. Nuestros patrimonios culturales pueden ser o un patrimonio inmaterial o intangible o un patrimonio material o tangible. Aprendamos cuál es la diferencia entre ambos. Cuando hablamos del patrimonio inmaterial o intangible, nos referimos con las tradiciones que se transmiten oralmente. Estas se pueden modificar con el transcurso del tiempo, por medio de la recreación colectiva, es decir, por el boca a boca, el conversar entre los diferentes miembros de la población. Por otro lado, el patrimonio material o tangible se refiere a los objetos, los inmuebles, las costumbres y las tradiciones que nos han dejado nuestros antepasados y que nos identifican como venezolanos. Es decir, estos patrimonios se pueden observar y algunos se pueden tocar y palpar. Si nos referimos a edificaciones y arquitectura, también se puede entrar en ellos y visitarlos. Veamos algunos ejemplos. Cuando nos referimos a patrimonios inmateriales o intangibles, estamos hablando de danzas como los Diablos Danzantes de Yare, también cuentos como por ejemplo el cuento de Florentino y el Diablo. También nos podemos referir a leyendas como la leyenda de la Sayona, o hablamos de música como por ejemplo el joropo. Por otro lado, cuando hablamos de patrimonio material o tangible, estamos hablando de esculturas, como por ejemplo la Esfera de Soto. También hablamos de artesanías, como por ejemplo los sombreros de Moriche, y también incluimos construcciones, como edificios, casas e iglesias. Estas construcciones pueden ser civiles, religiosas o militares. La diferencia entre cada una de estas es el fin con el que fueron construidas. Las construcciones civiles son aquellas donde habitaron personas ilustres, tal como la Casa del Libertador. Cuando hablamos de construcciones religiosas, nos referimos a iglesias o santuarios para adorar y hacer honor a nuestra fe. Y por último, cuando hablamos de construcciones militares, hablamos de aquellas fortines, castillos o cuarteles construidos con la idea de ser un espacio para la formación de los militares o para defender el territorio nacional. Es importante recordar que cada uno de nuestros patrimonios forman parte de nuestra cultura y también tienen diferentes historias detrás que le brindan mística y significado a aquello que estamos observando, aprendiendo o visitando.
Entre los patrimonios tangibles también tenemos monumentos, a los que haremos especial mención. Cuando hablamos de monumentos naturales nos referimos a aquellos patrimonios naturales propios de nuestro país. Esos elementos incluyen la flora, la fauna, espacios de belleza natural, autóctonos que también pueden ser llamados endémicos y nuestros paisajes en general. Como por ejemplo podemos observar una ilustración de Canaima. Por otro lado, cuando nos referimos a monumentos culturales, hablamos de esas edificaciones o esculturas que forman parte de la cultura venezolana, como un modo de identificación de nuestro país y los diferentes espacios que estos ocupan, forman parte del patrimonio tangible. Y entre estos podemos mencionar a la Virgen de la Paz, ubicada en el estado Trujillo, el puente sobre el lago de Maracaibo, ícono de esta ciudad, y también la Esfera de Soto, ícono de nuestra ciudad capital. Para finalizar, hablaremos un poco sobre nuestras tradiciones, comenzando con la gastronomía. Nuestra gastronomía es variada y única, con una combinación de sabores que nos recuerdan nuestras raíces mestizas, es decir, nuestro origen tanto español como africano como indígena. También cuando hablamos de tradiciones nos referimos a los trajes típicos que nos muestran nuestra identidad y suelen vestirse en celebraciones, festivales y ferias para recordarnos los usos y costumbres de nuestros antepasados. También cuando hablamos de tradiciones no podemos dejar por fuera las rondas y los bailes que acompañan las diferentes celebraciones o actividades culturales. Estas se realizan con acompañamiento de la música, como una forma de disfrutar mientras nos conectamos con nuestras tradiciones. Y además le damos ese toque tan característico del venezolano, que es la pachanga y la diversión. Por último tenemos las festividades, que a veces también se ven acompañadas de rondas y bailes. La mayoría de las celebraciones y festividades tradicionales en nuestro país son de origen religioso. En ellas se suelen embellecer y adornar los espacios, mientras se celebra y se descansa. Veamos algunos ejemplos de las tradiciones mencionadas con anterioridad. Entre nuestra gastronomía podemos encontrar la arepa, el pabellón, la hallaca o el pastel de chucho. Por otro lado, nuestros trajes típicos cambian de acuerdo a la región, y entre estos podemos encontrar el liqui-liqui, el traje típico llanero de mujer, los sombreros de moriche o la batola guajira. Cuando hablamos de rondas y bailes nos podemos referir a rondas como a la rueda rueda o el ale limón, a danzas como el tamunangue, la burriquita, el cebucán o los chimichimitos. También podemos referirnos a los bailes como el tambor y el joropo. Y por último, cuando hablamos de nuestras tradicionales festividades, nos podemos referir a celebraciones como el carnaval, la Cruz de Mayo o la Paradura del Niño, y a fiestas patronales, que son aquellas celebraciones tradicionales que realizamos en honor a la Virgen o de un santo patrono o una santa patrona. Entre estas podemos encontrar el Día de la Virgen de la Candelaria, la Feria de la Chinita o el Día de San Francisco de Asís. Hemos llegado al final de nuestro último tema de ciencias sociales. Espero hayan prestado muchísima atención. Nos leeremos ahora en el aula de sociales para poner en práctica lo aprendido el día de hoy, de forma muy sencilla y dinámica. Recuerden que si tienen alguna duda, su maestra está a un mensaje de distancia.